Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. En este programa hoy día vamos a conversar con una persona, con un experto en el tema. A ver, todos estos días, los días pasados, hemos visto ya hace ya bastante rato, hemos visto en las noticias un montón de violencia de distinto tipo. Hace muy poco hemos visto, y hemos visto con asombro en realidad, una violencia que ha sido, parece ser que no había pasado días, veces anteriores. Vamos a conversar con el experto, con don Jorge Varela. Él es el director de Estudios de Bienestar y Convivencia Social de la Universidad del Desarrollo y también es investigador de la Facultad de Psicología de la misma universidad. ¿Cómo está usted, don Jorge? Muy buen día. Gracias por estar aquí en este punto de encuentro. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas los que nos están escuchando ahora en la transmisión. A ver, don Jorge, cuénteme un poquito. Hemos visto en estos días una violencia desatada. En realidad la hemos visto de hace bastante tiempo, pero hay algunas cosas que nos han llamado la atención y han pasado a ser ya asombrosas. Partamos un poco como, a ver, yo escuchaba hace un rato en la mañana, escuchaba a un psiquiatra que decía que el ser humano nace con una predisposición biológica a la violencia. ¿Es así? ¿Es verdad? Y de alguna manera entonces la violencia es algo que nosotros pudiéramos reprimir, aprender a reprimir según nuestros estudios, nuestros valores, etcétera. Coméntanos un poquito de eso. A ver, en general dos grandes posturas en los que estudian agresión. Primero, hablemos de agresión como una conducta humana, entre comillas, natural, y sobre la cual vemos distintos subtipos de conductas agresivas. La violencia es un tipo de conducta de agresión extrema. El acoso, el ciberacoso, etcétera, son otros tipos de conductas de agresión. En relación con la pregunta original, si es que esto se aprende o se desaprende, hay como dos posturas, te diría yo, teóricas, empíricas o filosóficas incluso, que tienen razón en algunos puntos y en otros no tanto, ¿no? O sea, hacen un buen argumento, creo yo. Un grupo de investigadores plantea que efectivamente la conducta de agresión es una conducta y por ende la violencia, es una conducta que se desaprende a lo largo de la vida. Porque ellos plantean que los sujetos nacen, ¿cierto? No sé si con una predisposición genética, pero sí todos nacemos con algún nivel de agresividad natural, yo lo diría más etológica incluso. Si tú fijas la especie humana, la agresión le ha servido como herramienta de supervivencia a otras especies y de posicionarse, ¿cierto? Evolutivamente a lo largo de la vida y que muchas veces la agresión se ocupa como un mecanismo de respuesta frente a una amenaza del entorno. En ese caso, y los estudios trabajan con esa premisa, han mostrado que efectivamente la gran mayoría de los seres vivos, los seres humanos en realidad, aprenden a modular y a moderar sus niveles de agresión. Y esto fue muy icónico en los estudios de Tremblay en Canadá, Vitaro y otros investigadores hace ya más de 30, 40 años, que efectivamente ellos siguieron sujetos desde los 0 años, ¿cierto?, hasta edades avanzadas en su vida, y ellos podían mostrar efectivamente que había tendencia y que la gran mayoría de las personas tenía trayectorias que modulaban la agresión. Algunos que partían bajos se mantenían bajos, otros que partían altos tendían a bajar. Sí, solo un 3 a 5% aproximadamente tenía altos problemas de agresión desde los 0 o 2 años de vida y eso se mantenía a lo largo de la vida. De hecho, estos autores hablan de los terribles dos, que los años de mayor agresividad del ser humano se dan entre los 0 y 2 años de vida. Y eso tienen un buen punto, creo yo, ¿no? Porque tienen estos datos que muestran que efectivamente la gran mayoría de las personas baja esa trayectoria. Entonces, de ahí viene la tesis que ellos plantean que uno desaprende la violencia. Pero hay un juego de palabras, porque la violencia es otra cosa. Yo creo que la violencia es una conducta aprendida, que es como el otro modelo teórico, que señalan que los sujetos incorporamos introyectarios
guías y libretos de comportamiento, junto con aprender esta regulación socioafectiva, pero la cultura, ¿cierto? Nos va enseñando códigos, nos va mostrando libretos, nos va modelando creencias en el contexto escolar, la familia, la casa, el barrio, el contexto en el cual vivo, que me va mostrando ciertos libretos de comportamiento y me va diciendo cuándo es bueno, cuándo es malo, si me debería comportar violentamente o no. Y eso, si lo junto con este componente socioemocional, es lo que uno enseña al revés. Uno enseña, ¿cierto?, a no ser violento, ¿cierto? Porque tenemos que aprender otra manera de relacionarnos, que no todo se resuelve con violencia, sabemos las consecuencias de eso, que eso tiene habitualmente, que genera más violencia. Entonces, yo lo que leo en esto es que estas dos posturas coexisten y yo no veo problema que coexistan, honestamente. ¿Por qué? Porque las tesis de Tremblay de los primeros años de vida, o que si esto fuese hereditario, entre comillas, nos sirve como insumo para trabajar la prevención de los primeros años de vida. Y es muy importante en esa etapa la modulación, el apego, aprender a moderar los afectos, manejar las pataletas, la parentalidad temprana positiva. Todas esas herramientas son claves para aprender a modular esto. Y niños que tienen, por ejemplo, un peor temperamento y tienen una familia, ¿cierto?, violenta, es la ecuación perfecta para que después él sea violento cuando es adolescente. Pero Claro. eso no quita que también que tenemos que trabajar después en el colegio, en la sociedad, en otros grupos etarios, que la violencia también no es que se desaprende, sino que cómo modelamos y controlamos contextos que enseñan a ser violentos o lo refuerzan. Videojuegos o ciertos videojuegos violentos, en fin, hay un montón de otros elementos del contexto que después van a explicar también las conductas de violencia. Oye, tú dijiste ahí el tema, me corregiste el tema de la violencia con respecto al tema de la agresión. A ver, tú dices que los seres humanos aprenden a agredir como respuesta a un estímulo, pero lo que hemos visto últimamente, no sé si hay no sé si es una respuesta específicamente a un estímulo que te hace volverte violento, ¿no? Porque, a ver, si yo voy manejando y me tiran el auto encima, a lo mejor, lo más lógico, no sé si bueno o malo, no le estoy poniendo calificativo, pero lo más lógico es que a mí me dé mucha rabia y le grite un par de garabatos, ¿no es cierto? De alguna manera estoy siendo agredida porque me tiraron el auto encima. Pero aquí no hay semáforos que te lo hayan tirado encima, aquí no hay a veces una necesidad de manifestarse contra una sociedad, contra algo que tú lo hayas considerado violento, no necesariamente a ir al golpe, sino que una violencia psicológica, social, etc. Entonces, ¿cómo entiendo esta agresividad que sale estos grupos de gente, de personas, de muchachos escolares, hemos visto últimamente, que salen a violentar todo lo que se encuentre por su paso? ¿Hay una forma de nihilismo ahí? ¿Qué onda? A ver, ahí la distinción que tú haces, eso en general se clasifica como agresión reactiva versus agresión proactiva. La reactiva es la que tú muy bien describes cuando algo te da rabia y tú te sientes violentado, amenazado y tú respondes agresivamente a eso y en un continuo. Hay gente que puede llegar a dispararle a otra persona porque se sintió amenazada, ¿cierto? Otros simplemente vamos y le vamos a decir una agresión verbal, por ejemplo. La digresión proactiva, en cambio, es más planificada. Yo, cierto, me organizo y de alguna manera establezco una serie de pasos y acciones que van, cierto, y que buscan agredirte o buscan agredir a otra persona. Supuestamente parte del acoso escolar tiene algo de agresión proactiva porque hay alta teoría de la mente y yo de alguna manera sé lo que te genera daño, sé lo que te molesta y estoy planificando habitualmente o sistemáticamente distintos tipos de agresiones contra tu persona. Ahora, lo que estamos viendo acá es una mezcla de elementos. Yo creo que no es negro-blanco, no es reactivo proactivo, porque, y hay que distinguir, ¿cierto? Fenómenos que se han hecho en el contexto escolar versus fenómenos de la FUNA, versus fenómenos en la calle que se mezcla con delincuencia juvenil, con conducta antisocial. Lo del departamento que pasó en la marcha del joven combatiente, no está claro quiénes eran los que entraron a este departamento. Parte de la noticia que hoy día se está liberando es de que algunos dicen que reaccionaron a una agresión de este residente, pero por otro lado uno dice, pero ¿cuál es el nivel de respuesta que tú tienes cuando alguien te amenaza? O sea, puedes ir y hacer lo que estás haciendo. Will Smith en lo que hizo en los premios Oscar, que él se sintió
violentado vicariamente por su señora, y él escuchó que en su libreto de comportamiento, y además dijo que no podía tolerar esto, el estrés, explica que sea capaz de agredir a otra persona. Entonces, yo no sé si es nihilismo lo que estamos viendo o no. Yo creo, mi hipótesis de estos eventos de estas 2 semanas en el contexto escolar se explica en parte por 2 años de importantes problemas emocionales en la población infanto-juvenil. Los estudios que hicimos nosotros en la facultad nos mostraban que había alta presencia de ansiedad, problemas de depresión, problemas de ciberacoso, y si a eso yo le agrego, lo cruzo con cifras nacionales que vimos de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, yo creo que vimos o se daba un contexto violento en las casas, en algunos casos, obviamente no en todas. Altos niveles de estrés, ya sea por la pandemia, de manera directa o indirecta. Por ejemplo, familias que perdieron el trabajo, familias que estaban angustiadas económicamente. Eso genera estrés en la parentalidad, y a veces una parentalidad más estresada tiende a ser más violenta. Y eso explica también las conductas eventualmente después de niños, niñas y adolescentes más violentas. Si tenemos este como, de alguna manera, contexto que no necesariamente protegía a los niños y a las niñas, hoy día los llevamos a una sala de clase, un espacio que no han estado durante 2 años, donde no estabas conviviendo con otras personas, donde no habían normas o estructuras que te entrega el colegio, donde ese vínculo que debería generarse con el profesor o profesora no estaba durante esos 2 años necesariamente. Quizás algunos lo lograron a distancia, ¿no? Pero no todos accedieron a educación a distancia. Fueron algunos nomás que se podían conectar. Muchos chicos simplemente no supieron más de sus compañeros, de sus profes durante mucho tiempo. Entonces, yo lo que leo hoy día es que hay harto problema de ajuste en esta nueva estructura que entrega la escuela, y hay que distinguir distintos tipos de comportamientos. Lo que llama violencia más extrema es preocupante porque eso raya en una conducta antisocial o eventualmente delictual. O sea, un joven que decía portar un arma y agredir a otro con un arma, ya no es solo un problema ya no es solo un problema de agresión, que yo me siento amenazado, un problema que esa persona, ¿cierto?, cree que es válido, ¿cierto?, agredir a otro a través de esos recursos, ¿no? Pero creo que hay que distinguir un poco los fenómenos que están pasando, ¿cierto? Porque lo de las Ujú. funas tiene que ver con otra cosa, con agresiones sexuales, ¿cierto?, con un no tolerar de estos abusos contra la mujer, pero lamentablemente esas funas muchas veces se escapan de control, y es una respuesta a veces mucho más violenta que lo mismo que generó la funa. Lo otro, ¿cierto? Hay que distinguir lo que pasó en marchas o no, y eventualmente como una conducta más agresiva o violenta. En fin, yo mi lectura de esto, ¿cierto?, es que estamos viendo un ajuste. Vamos a tener el efecto de la escuela más pronto que tarde a volver a normalizar y a enseñarnos a coexistir unos con otros, que es uno de los aportes del colegio, ¿no? Cuando yo entro al colegio, ¿qué es Sí, lo que me pasa en la vida? Me doy cuenta que existen otras normas distintas a las de mi casa, ¿no? Veo que hay otros patrones culturales, veo que hay otros valores, ¿cierto? Y la escuela de alguna manera homogeneiza eso y nos ayuda a tener como ciertos mínimos comunes como sociedad para coexistir, porque si no, ahí sí sí. que hay nihilismo, totalmente como tú dices, po. Claro. Oye, pero a ver, según los estudios que ustedes han hecho y según tu expertise, esta violencia escolar, vayámonos específicamente a esto, que está sucediendo por estos días, podría ser entonces un poco basada, fundamentada en el encierro que hemos tenido por el par de años ya de pandemia, ¿no es cierto? También los expertos dicen que podríamos volver a esta normalidad, digamos, que conocimos antes, por lo menos unos 10 años más, si es que se tomaran medidas, ¿no? Que no tengo muy claro cuáles son en realidad esas medidas. Y dentro de eso me gustaría que tú también lo dijiste ahí entre medio. A ver, una agresión de una persona que ya empieza a andar con pistola o que agrede con cuchillo, que va al colegio, que con este tipo de armas pensando en a lo mejor fraguando algo o pensando en que va a ser agredido y entonces tiene una forma de defenderse para ser como el más bacán, digamos. Eh, eso, esas personas eh, están rayando ya entre la salud mental común de todos los seres humanos que vivimos con estrés, que tenemos una serie de cosas, a pasar ya a tener un cierto trastorno mental. ¿Cuál es el límite de eso que de repente es un poco como hacerle? A estas cosas ahí que tú mencionas, ¿no? Lo primero es que si
vamos a volver a recuperar como un clima de convivencia escolar que nos va a Mm, tomar 10 años. Yo no creo que nos va a tomar 10 años, pero sí reconozco que estamos todos hoy día escribiendo una historia que ninguno de nosotros conocía. Por lo tanto, hay un grado de experimentación tal como lo fue el comienzo de la administración de la pandemia, y es cosa de ver el planeta. Todos los países hicieron cosas distintas. No había, ¿cierto?, un marco de referencia que tenemos, que de investigación se usa mucho. Cuando uno dice, a ver, ¿qué explica este claro, fenómeno? ¿Cómo mejorarlo? Uno mira buenas prácticas, uno claro, mira, este lugar lo hizo de esta manera y estos fueron sus resultados. La administración de la pandemia era experimentar, bien, mal, más o menos, pero tenía algo de eso, porque estábamos todos aprendiendo cómo hacerlo. Y yo creo que ahora estamos en algo parecido. Estamos todos viendo cómo administramos este retorno de la manera más saludable. 10 años, yo creo que toma menos tiempo aprender a regular las emociones, normarlas dentro de una sala de clase y trabajar eso. Eh, Teniendo como marco referencia programas exitosos previos a la pandemia e intervenciones en salud mental escolar previos a eso. Lo complejo de eso es que toma tiempo armar la estructura, tener los profesionales, tener el tiempo, contar con instrumentos que permitan establecer y distinguir muy bien lo segundo que tú preguntas: dónde hay agresión, dónde hay un problema de salud mental, dónde ya rayas en la psicopatología. No hay que uniformar y homologar violencia con psicopatología, son fenómenos distintos. Alguien con problemas de salud mental psicopatológico no por eso va a ser agresivo. claro, No es un predictor sí, de la agresión, los problemas de sí, psicopatología. Ahora, puede ser un estresante, pero no sé si psicopatología. Yo creo que el estresante claro, que parte explicaba las conductas de agresión tiene que ver con ansiedad, angustia, problemas emocionales que estaban viviendo o que se experimentaron durante la pandemia. Ahora, ¿cuándo cruzamos la línea? ¿Por qué un estudiante agarra un arma? Yo creo que ahí hay fenómenos más comunitarios que hay que mirar. De hecho, las aproximaciones en seguridad ciudadana, que son las que más trabajan con violencia escolar o violencia en el formato que implica, por mm, ejemplo, porte de armas, tienen una aproximación más desde un enfoque criminológico en seguridad ciudadana, y hay que mirar no solo en la escuela, sino el barrio. Probablemente ese adolescente consiguió el arma en el barrio, no en el colegio. Entonces, lo que uno mira ahí es qué patrones, qué elementos culturales, ¿cierto? ¿Qué motiva a este adolescente a portar esto? ¿Porque se siente amenazado o porque quiere agredir a otro? Hay que hacer un ejercicio más individual ahí de mm, detección de este fenómeno, individual y comunitario. Y ahí, a mi juicio, hay que trabajar de la mano con otros actores, Ministerio Público, porque ya es bastante más serio esto, ¿no? Por ejemplo, las dos amenazas de masacre escolar, mm, eso ya entró al Ministerio Público, y de hecho ya la PDI sí, está investigando eso. Entonces, si hubiese sido, si pongamos incluso si que hubiese sido una broma, es súper antisocial hacer esa broma. sí. Entonces, Ahora, perdona, si hubiera sido verdaderamente una cosa terrorista, logró su objetivo en todo caso, porque provocó un remesón fuerte, aunque haya efectivamente, sido una promesa que no se haya cumplido. efectivamente, y por eso es súper antisocial. Entonces, ahí yo creo que es importante que más pronto que tarde nuestras instituciones, ¿cierto? Escolares en primer lugar, pero también las otras, demos un ¿Mm? mensaje claro de que vamos a establecer normas, y que hay ciertas normas que nuestra sociedad está dispuesta a mantener, a reforzar, a hacer cumplir, y estas otras no. Y el que no quiere, y de ahí un poco el que no quiere estar con estas normas de convivencia ya es otro, ya se escapa, ¿cierto?, de un acuerdo para convivir con otros, ¿no? Por eso Sí, lo que de hecho hacen algunas intervenciones con violencia extrema, más que la sanción, la expulsión o el encarcelamiento, es justicia restaurativa. ya. Es pedir que los agresores en el fondo restauren lo que hicieron, ¿no? Con la sociedad, con su entorno cercano, con una comunidad escolar. Y es súper Ujú. interesante, creo yo, porque te da posibilidades. El otro no te entrega muchas posibilidades, No, claro. habitualmente. Ahora, lo terrible ha ido esta justificación, esta normalización de la violencia. Tú ponías el ejemplo del actor que fue y le pegó un combo a una persona. Hablamos de la gente que subió a un quinto piso a agredir a una persona, al dueño de casa, le tiró los muebles para afuera. Eh, y mucha gente dice, sí, pero es que el gallo de arriba les estaba, no sé, gritando. Eh, Dijimos que, no sé, el niño que lo amarraron y le sacaron las pestañas. A un niño de 9 años, no creo que haya hecho una agresión y esto haya sido reactivo, ¿no? Una reacción a que el niño, no sé, pues le sacó la lengua, ¿no? Eh,
a ver, ¿cómo estamos normalizando esto de que los viernes se toman la Plaza Italia? De que el jueves ya no se puede ir hasta el barrio Lastarria porque entran ahí ¿cómo se llama? A barrer con todo lo que... ¿Cómo estamos normalizando esta? Incluso yo vi gente, escuché personas que decían, yo que el actor también hago lo mismo, voy y le saco la mugre, ¿no? No lo dijeron con esas palabras, yo lo estoy diciendo un poco más, más moderado, pero entonces vamos normalizando esto de las respuestas violentas. ¿Qué comentario tienes respecto de eso? Yo ¿A comparto qué tu voy? hipótesis de, A qué quiero saber después que me digas qué responsabilidad tenemos en general. a ver, yo creo que yo comparto tu hipótesis, fenómenos que hemos ido evidenciando en nuestro país los últimos 2 años y medio, ¿cierto? Desde el estallido hasta la fecha, no solo la pandemia, sino el fenómeno social que eso trajo consigo y expresiones violentas de eso también, de distintas manifestaciones en distintos territorios del país. Yo creo que son una amenaza significativa, porque puede pasar lo que quizás en parte está sucediendo hoy, que normalizamos la violencia como un mecanismo, es cierto, natural y válido de resolver una diferencia. Y eso es muy peligroso porque finalmente pierdes el control de ciertos acuerdos de convivencia entre las sociedades, entre las personas, entre los grupos. Y de ahí finalmente va a primar la ley del más fuerte, entonces. Y eso yo creo que es urgente que el mensaje de las autoridades sea claro en relación con esto y que no toleremos todos los medios, las instituciones, distintos tipos de presiones de agresión. Poco lo que pasó con los movimientos feministas fue muy positivo porque ellos han instalado cierto un discurso de no tolerar las microagresiones por tu orientación de género, por ejemplo, o por ser mujer. Y eso va a contribuir a que va a modificar la conducta. 10 años atrás nos atrevíamos a hacer cosas que hoy día nadie se atreve a hacer ni decir, y eso es positivo. En ese sentido, lo que está pasando hoy día, yo creo que necesita también de ese mensaje claro. No puede ser si algo me molesta, yo vaya y lo agreda, porque crea que tengo el derecho de hacerlo y porque me sentí humillado y violentado. Eso nos hace perder un acuerdo de convivencia básico. Entonces, yo creo que eso sí, somos todos responsables de eso. Las autoridades son los primeros, porque en el fondo tienen que, a mi juicio, intencionarlo. Son los que tienen, cierto, el sartén por el mango, como se dice, ¿no? De Ujú. poder promover cambios en eso. Y los otros actores que estamos en la sociedad, yo creo que tenemos que sumar también este mensaje. Desde la casa, uno puede hacer la diferencia con su hijo o con su hija, con un vecino, con quienes convivo, en mis contextos laborales. O sea, necesitamos retomar eso que no se tolera. Ahora, mi hipótesis es que la gente estaba ya asqueada de la violencia en la Plaza Italia en todo caso. Si uno ve estas encuestas como de percepción ciudadana, ya la gente no toleraba más lo que estaba pasando ahí. Entonces yo creo que es urgente que haya como control, ¿cierto? Y de seguridad pública lo antes posible. Sí, ahora, eso justamente, a ver, voy a separar en dos cosas porque se me vienen un montón de comentarios y de preguntas a la cabeza. Por una parte, la responsabilidad de las autoridades, como dices tú, el de rechazar de plano este tipo de manifestaciones, de los líderes de opinión también. Desgraciadamente hoy día en las redes sociales, no sé si desgraciadamente, no, pero las redes sociales hoy día tienen una gran visibilidad. Entonces, la gente se deja guiar por el Twitter, se deja guiar por el líder de opinión X que es influencer, etcétera, y eso no se puede controlar. Pero también yo creo que hay ahí una gran responsabilidad, primero, de los valores inculcados por la familia, por la educación, me refiero a los colegios, también los medios de comunicación. Y en eso querría tener tu comentario, porque yo he escuchado a otras personas, y soy de esa opinión también, que los medios de comunicación hoy día están profitando de no sé, esta danza de violencia, y si hay una noticia violenta, que está sucediendo algo, le damos en el noticiario y al otro día están los matinales todo en la mañana hablando de lo mismo y le sacamos cuñas y hasta al perro de la familia que fue agredida. Entonces vemos violencia todo el día.
nos hace bien eso, nos dice, ah, es normal, yo lo veo todos los días en la tele, en todas partes, en mi casa, salgo al barrio, afuera, están agarrándose a trompazos, ¿cómo paramos eso? Es súper complejo, ¿no? Yo recuerdo a los periodistas hablar de esta tesis que dice en inglés, it bleeds, it leads, que quiere decir en ¿Mm? el fondo, si sangra, vende. No creo que sea de ahora en todo caso. Yo lo que leo, ¿cierto?, de los medios de comunicación, tienen un desafío grande ético, ¿cierto?, de cómo las noticias de gran impacto público, de gran connotación social, tienden a ser más vistas por la gente. Ahora, hay un fenómeno bidireccional también ahí, que es el consumo de la gente, porque el contraargumento de los medios es qué consumo o qué quiere leer la gente o qué quiere ver la gente. Entonces, si tú pones dos noticieros, uno dice, mira, hoy día, mañana, a la vuelta al comercial, yo te voy a mostrar la kermés del colegio X, donde todos lo pasaron súper bien, o a la vuelta al comercial, yo te voy a mostrar una masacre escolar. Qué es lo que consume la gente? Dicen los medios. Hay un tema también de morbo, pareciera ser de los ciudadanos, de querer consumir mucho más eso. Y la racionalidad que hay detrás, que yo he escuchado, es que vende mucho más una cosa que la otra, y no de ahora. Desde los primeros casos de acoso escolar en Chile, en 2006, cuando se hicieron públicos, desde esa época estamos hablando de que esto atrae muchas noticias y atrae mucha prensa. Ahora, yo ahí no tengo más argumentos porque me gustaría escuchar a periodistas que hablen un poco cómo se maneja la ética en el manejo de la comunicación y hasta dónde, ¿cierto? O a qué costo queremos vender una noticia. Pero sí, yo lo veo como un fenómeno más sociológico, ¿no? Que es que interesante, pero que también a las personas les gusta consumir eso, po. Pero Que es lo que... mi pregunta iba más bien, a ver, si yo veo la violencia todo el día, todos los días en la tele, si la escucho en la radio, si la veo en mi casa, si la veo allá afuera, ya al final termina siendo normal. Efectivamente, los estudios de psicología en torno a esto muestran que puede generar un impacto en normalizar ciertas conductas de violencia. Por eso son muy importantes lo que se llaman los mediadores. ¿Qué quiere decir eso? Que uno pueda instalar una capacidad crítica en niños y adolescentes y después en adultos, en ser crítico con respecto a lo que lee, en ser crítico con respecto a lo que ve, ¿cierto? Que es lo mismo que se está discutiendo hoy día con las fake news en las redes sociales. Antes de las redes Ujú. sociales, las fake news era, oye, ojo, esta noticia tiene información, pero no quiere decir que esté pasando en todos los colegios, en todos lados, en todo Chile, sino que se circunscribe un momento dado. El aula segura, por ejemplo, yo discutía mucho en ese entonces que estamos regulando y creando normas con un fenómeno que se vio en 4 establecimientos escolares en una comuna de todo el país y Claro, estamos creando justamente. una ley. Entonces, pero ahí lo que plantean ellos es que tú no vas a poder meterte en la agenda de los canales de televisión, sino lo que No. hay que hacer es modificar los mediadores. Y los mediadores, por ejemplo, es la capacidad crítica en cómo yo consumo eso. En las redes sociales opera lo mismo y hoy día lo que más se establece es vele que no sea un fake news, verifique la fuente. Trump, no sé si te acuerdas los posteos de Trump, la mitad eran mentiras. Entonces, de ahí que se trataba de promover es que uno tuviera también una postura crítica, que lo que lee en las redes sociales es más probable que sea mentira que sea cierto. Entonces hay que verificar la fuente, seguir ciertas redes que tienen mayor seriedad en el tratamiento de la información, pero también a mi juicio hay que mantener este día de la postura crítica con respecto a lo que uno consume en las redes, en los medios en general. Ya, perfecto. Sí, mi pregunta en realidad iba hacia el tema de normalizarlo porque lo vemos tanto. Entonces, eso no le está haciendo mal, más allá de meterse o no en la pauta noticiosa, digamos, de cada uno de los canales, que por cierto nosotros también podríamos estar incluidos, con la diferencia de que nosotros no tenemos ese tipo de programación al aire, ¿no? Exacto, Eh, ahí lo que yo he visto que se recomienda es ese ejercicio, que es muy parecido a los videojuegos, por ejemplo. Yo trabajaba en Estados Unidos con el doctor Huseman, que es bien famoso en los estudios de agresión, y él ¿Mm? partió en los 80 estudiando los efectos de la televisión violenta en las conductas de agresión en las personas. Hizo un estudio longitudinal en Nueva York, ¿cierto?, durante 30 años, y veía efectivamente aquellos que cuando eran pequeños consumían televisión violenta,
ojo, televisión violenta, Ujú. después eso era un predictor de conductas de agresión 5, 10, 15, 20 años después. Y hoy día tenemos la misma hipótesis con los videojuegos violentos. Entonces, ¿qué es lo que se discute ahí? ¿Vamos a nosotros parar la industria del videojuego violento? No, pero sí que podemos hacer regular su uso, moderar su uso, mediar su uso, que un adolescente entienda que esto es un juego, que lo puede hacer durante un periodo de tiempo específico, que no tiene que abusar de su consumo, etcétera. En buenas cuentas, ahí entra a funcionar la familia, que es el núcleo primario, ¿no es cierto?, donde yo voy a encontrar y voy a aprender conducta. Y sabes que se me vino a la mente algo. Hace unos años, ya bastantes, eh, apareció una corriente filosófica y psicológica que era el laissez-faire, el déjelo hacer. Producto de eso, tuvimos ya adultos, hoy día deben tener 45 o 50 años, niños que fueron educados con esa corriente, que hoy día están a lo mejor siendo no sé si es verdad o no, pero que podrían ser como la semilla, los papás jóvenes de hoy día, de comportamientos de agresividad, muchos de ellos porque no fueron corregidos en su momento o no fueron bien tratadas esas violencias. ¿Qué opinas de eso? Yo no tengo datos o estudios, la verdad, para tener claro el efecto de ese estilo de enseñanza en Ujú, específico con lo que sabemos en las conductas de agresión. Lo que hay consenso es que una mala parentalidad, ya sea porque era muy violenta o porque reprimía mucho, entonces es como es un factor de o porque riesgo que está tiene, ausente, que se o explica porque que está en sus dos ausente. extremos, o porque está muy encima. Cuando estás muy Ujú, encima de tu hijo, no desarrollas autonomía y a veces claro, eso después te revienta en la cara. Ese niño no sabe hacer nada solo, se transforma en un adolescente sin ningún tipo de recursos individuales. claro. Entonces, como en la medida, como dicen algunos psicólogos, en la medida, en su justa medida, ¿no? Ujú, Entonces, lo que hay consenso es que una mala supervisión, monitoreo parental explica las conductas de agresión. Desconozco si eso podría haber un subgrupo específico de esta corriente que tú señalas del laissez-faire. Ahora, si eso apela a que no existan normas, supongamos, yo desconozco más detalles de esa postura, pero entiendo que ujú, tiene que ver con no poner tantas normas, eso sí tiene consecuencias más allá de la violencia. Un adolescente sin normas, sin estructura, lo pasa muy mal porque necesita un adolescente tener estructuras y normas, porque después se enfrenta a una sociedad que está normada, se enfrenta a instituciones que te obligan a tener normas para convivir con otros también. Entonces, pero ahí desconozco si es con el laissez o no, pero no, sí efectivamente el tema de las normas es importante y con adolescentes no hay que confundir, y a veces se confunde el discurso de los psicólogos aunque no hay que poner normas. No, eso está equivocado. Un adolescente necesita estructura, necesita normas. Distinto es de que yo puedo negociar esas normas, que yo las puedo consensuar contigo, que yo las voy a ujú, ajustar a tu edad, yo las puedo flexibilizar, ¿no? A diferencia de la parentalidad antigua, que era la norma es ley de tus padres y no se discute nada. Eso hoy día genera más violencia, de hecho. claro, claro. Oye, para ir terminando, tú también en algún momento dijiste que esto no era solamente un fenómeno de acá, de Chile, sino que más bien un hecho mundial. Y quería hacer notar una noticia que salió hace unos días, pero que no ocurrió acá en Chile, fue en Guatemala, donde un muchacho fue muerto eh, y la madre pide justicia y la madre dice, pero si él salió a asaltar como todos los días, él no le hacía daño a nadie. Quería hacer notar ese pensamiento de esa madre que acá en Chile no ha ocurrido, pero yo me aseguro que debe haber más de una mamá que ha dicho, pero ¿por qué mi hijo está preso si él solo salió a delinquir, solo salió a asaltar o a robar Mira, o no hizo nada, o lo típico que dice, no, sí. si solo estaba mirando. Yo diría que Guatemala, El Salvador, Honduras, es un capítulo aparte de lo que estamos discutiendo porque Ya. es junto con partes de África, es la zona más violenta del planeta, controlando hechos de guerra.
hoy día obviamente es Ucrania, ¿no? Ujú. En otros momentos cuando hay conflictos bélicos, ahí se disparan las tasas de homicidio. Pero si que tú controlas por eso, las tasas de homicidio más altas del planeta están en estos sectores, como por ejemplo esa parte de Centroamérica, en donde ahí la violencia está normalizada, las instituciones están altamente corrompidas, donde hay pandillas organizadas o crimen organizado de un nivel que Chile ni siquiera se acerca en lo más mínimo, como son las maras, por ejemplo. Las maras son pandillas que germinaron producto de conflictos con Estados Unidos, gente que emigró a Estados Unidos, que aprendió a ser pandillero en Estados Unidos, en el sur de Los Ángeles particularmente, después los deportaron a todos ellos a estos países de Centroamérica y se transformaron en lo que se llaman las maras, y hay pandillas dentro de eso, la M13, Mara Salvatrucha, tienen varios nombres, que tal punto nivel de violencia que tienen cárceles separadas según la pandilla de la cual tú eres, porque si no se matan dentro de las cárceles. Entonces yo diría que es un ejemplo que no me asombra la noticia en ese contexto, en donde los niveles de violencia Ujú. no se comparan en absoluto con Chile, no se Ya, comparan en absoluto. Las tasas de ya, homicidio de Chile antes de la pandemia eran 3 cada 100.000 habitantes, en Centroamérica son 100. ya. Perfecto. No, espero Entonces, que no lleguemos a ese nivel. Oye, no estamos años luz de eso. Ahí está muy complicado todo. Están corrompidas las instituciones, pero mal. claro, Las maras están claro, metidas en el Parlamento, en las claro. policías, en las instituciones. No, eso ya es casi un nivel apocalíptico. Oye, una pequeña cosita antes, ahora sí para terminar, y es el tema de la violencia grupal, aquello de que la gente se deja un poco arrastrar por algún uno o dos o 10 líderes que están gritando y que están yéndose ahí. Por ejemplo, te pongo el caso, el mismo departamento en el centro, donde se supone que subieron, no sé, como 20 o 30 personas. eh, Así como hubo algunos que destrozaron todo y tiraron los muebles para abajo y le pegaron al dueño de la casa, al que estaba ahí, también hubo gente que después de los que habían subido, que lo ayudaron. Esa gente no salió o sea, tuvieron el clic para decir, a ver, esto que estamos haciendo no está bien y quisieron repararlo de alguna manera. ¿Qué pasa con eso, con esas personas que se dejan arrastrar por la masa? Mira, desconozco ahí ese efecto, yo creo que no lo hemos mirado con tanto detenimiento nosotros, que hace que uno sea más susceptible, ¿no? A este mob mentality que se dice, ¿cierto? A sumarse, a agredir a otros, pero sería interesante verlo en este mismo experimento, en esta misma situación, que podríamos pensarla experimentalmente, que explique que unos siguieron y otros no siguieron. Está súper interesante como pregunta de investigación, pero no tenemos hoy día datos, yo diría, para poder decir, mira, el que sigue tiende a ser de esta manera versus el que no lo sigue. Yo diría que es noticia en desarrollo para nosotros Ya, como investigadores en el ya. tema, pero lo encuentro Sí, súper pues interesante porque, porque puede haber ahí como un factor protector individual. Lo más cercano a eso que estamos haciendo nosotros es establecer esta tesis de ser un testigo activo. Porque en el fondo los testigos, a ver, por ejemplo, en el acoso escolar es un subtipo de agresión en donde el grupo de pares es muy importante. Y mucho de lo que explica fenómenos de acoso en una sala de clase tiene que ver con lo que valida el grupo de compañeros como ya, testigos. De hecho, si yo hice un experimento, tuviera 100 salas de clase, yo te aseguro que en aquella sala de clases donde hay más prevalencia de acoso escolar, si yo converso con todos los compañeros que están ahí, ellos tienden a normalizar y a validar más esta conducta. Versus en las salas de clases donde hay menos acoso escolar, los mismos compañeros son los que paran esa agresión y la regulan y la controlan, no la toleran, no la encuentran bacán, ya, ya, no la refuerzan. Entonces, en ese contexto sí sabemos el efecto que tiene eso, ¿no? ya. Pero en estos otros contextos sería interesante mirarlo más sociológicamente, ¿no? No solo esto, no solo lo que tú describes ahí. Años atrás yo lo escuchaba en lo que era, por ejemplo, violencia en los estadios. ¿Por qué algunos No, barristas son tan violentas y y otros no son menos violentos? y las detenciones ciudadanas. Ah, bueno, qué También ahí hay temazos. una cosa que yo creo, porque el que pasa le pega la patada y se aprovecha el Claro. pánico, digamos, ¿no? Ahí también hay otra Claro, cosa. y el anonimato en la masa, se pierde la individualidad, Exacto, efectivamente, exacto, exacto. efectivamente. Oye, bueno, podríamos seguir conversando mucho rato. Hemos visto toda la problemática, pero no vimos la solucionática. Tú en algún minuto algo dijiste, hay que urgente
¿no? Que las autoridades, que los líderes de opinión de todo tipo, desde los influencers, los futbolistas, todos los cantantes, no sé, todo el mundo, la gente responsable de la educación en Chile, las familias, los papás, las mamás, sea un tema que lo llevemos a la mesa hoy día, ¿no? A la mesa común, a la mesa del almuerzo, a la mesa del desayuno, ¿no? Yo creo, no sé cuál sería para ti la recomendación, además, más allá de decir condeno la violencia, algo hay que hacer, ¿o no? O sea, yo primero creo que igual es valioso mantener con mucha fuerza ese mensaje de no tolerar y comunicarlo, ¿cierto? En las instancias en que podamos, de que no es una conducta que toleremos, ninguno. Y eso yo creo que es un mensaje positivo a no dejar, a no normalizar este tipo de comportamiento. Y lo segundo es actuar con el ejemplo, ¿no? Mamás, papás, ¿cierto? Figuras protectoras, sobre todo con niños más pequeños, son un ejemplo o un espejo de la conducta de tus hijos y de tus hijas. Por lo tanto, mirarnos el ombligo no es malo, ¿cierto? Cuando me da rabia, ¿cómo reacciono? Ayer que perdió Chile, ¿cómo reaccionábamos, no? Eh, 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 damos un mensaje con otros países, por ejemplo, ¿no? Yo sí tengo amigos de otros países que les fue mejor que a nosotros, pero me asombra ver la reacción de otros contra ellos porque son de ese otro país, mira lo absurdo. Pero yo sé de casos en algunos colegios, chicos migrantes peruanos, por ejemplo, los estaban violentando físicamente como reacción a lo que le pasó a Chile en las eliminatorias, lo cual, ¿cierto? Es absurdo y nos obliga entonces a modelar con el ejemplo, ¿no? Todos estos comentarios a veces que decimos en la sobremesa, etcétera. Entonces ahí hay que mirar la parentalidad, ¿no? Y la convivencia social y digital. No sé si ahí me asombran los posteos de las personas en las redes sociales de cero tolerancia contra el otro, contra otra, ya sea por su postura política, su postura religiosa. Y yo creo que eso también, todos podemos sumar en eso. Soy respetuoso, tolero al otro que es distinto, o me da rabia y simplemente lo descalifico. Eso también yo creo que va a marcar o no una diferencia. Y los que ya son instituciones tienen un gran desafío por delante, ¿no? De desarrollar programas para trabajar estos temas. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, don Jorge Varela, director del Centro de Estudios de Bienestar y Convivencia Social e investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buen día. Muchas gracias igualmente. Igualmente para ustedes, señoras y señores, que tengan un muy buen día. Nos encontramos en otro punto de encuentro. Gracias por estar ahí.